El libro de Hechos, hoy día quiero compartir con ustedes el libro de Hechos, capítulo 8, el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4 al versículo 8. El libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 4 al 8, hermana María Teresa, usted busque la página número 1120 y ahí lo va a encontrar. La página 1120. Aquellos que tienen la Nueva Biblia de las Américas, tenemos las mismas páginas, ¿ya? Pero si usted no tiene la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, busque el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4, versículo 4 al 8. Dice así la palabra del Señor. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había un gran regocijo en aquella ciudad. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje basado en predicar en todo lugar y a toda persona. Predicar el evangelio en todo lugar y a toda persona. Como hemos estado viendo por un buen tiempo el libro de Hechos, y tiene un propósito ver el libro de Hechos en vida real, en todas nuestras congregaciones vida real, estamos viendo el libro de Hechos en una serie de mensajes, predicaciones. Como lo he mencionado anteriormente, tiene como propósito que nosotros como cristianos, o aquellos que nos estamos acercando al Señor, sepamos cuáles son las raíces y la identidad de una iglesia cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque sabemos hoy día, y también en esta generación muy consumista, que tenemos en el mercado muchas opciones de cosas que ustedes podemos comprar. Podemos ir a una tienda, un retail como Falabella, París. Bueno, estoy haciendo comerciales aquí, Ripley, y ya, quiero comprarme una zapatilla. Y tenemos un montón de zapatillas para escoger. Si no nos gusta una tienda porque están pobres en zapatillas, vamos a otra tienda y vamos a otra tienda, ¿cierto? Aún así hoy día, si queremos ver algo en la televisión, tenemos muchas opciones. Netflix, Amazon Prime, Disney, HBO y mucho más. Hoy día tenemos muchas opciones en distintas áreas para escoger. Pero cuando hablamos de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, uno puede decir, hoy día tenemos mucho donde escoger, dónde puedo ir, qué iglesia es la que me va a gustar o me siento más identificado. Y tal vez podemos ir por toda la ciudad de Santiago, por su ciudad, por otra ciudad, darnos una vuelta para saber qué iglesia es la que más me gusta. Lo que Dios quiere de todos nosotros, ya seamos cristianos o no, no es que busquemos la iglesia que se acomoda a mí, sino que debemos buscar la iglesia que se acomoda a la palabra de Dios. Porque una iglesia cristiana que no sigue las líneas, las enseñanzas, los valores y principios de la palabra de Dios, la Biblia, es una iglesia que no va a estar con un buen fundamento. De hecho, por eso muchas iglesias cristianas se llaman Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, Iglesia cristiana, que tiene que ver con Dios. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es un mensaje que Dios nos ha dejado para también nuestros tiempos, para que sepamos con certeza quién es Dios, cómo es Dios, qué es su voluntad y también qué es lo que Él quiere de mí. Por eso es muy importante que nosotros nos fijemos hoy día, donde tenemos tantas alternativas, no qué iglesia se acomoda a mí, sino qué iglesia se acomoda a las Escrituras. Y por eso en vida real estamos viendo el libro de Hechos, para que usted sepa cómo la iglesia desde sus comienzos, ellos vivían, qué es lo que ellos practicaban, cuáles eran sus valores, sus principios, qué era lo que los motivaba y guiaba a ellos.
Y por eso en el capítulo 8, desde el versículo 4 al 8, hoy día quiero compartir algo sumamente importante que era parte, estaba muy incrustado en la vida de la iglesia de Cristo en sus comienzos y en cada cristiano en ese entonces, que tenía que ver y tiene que ver con ir y predicar el evangelio en todo lugar y a toda persona. El versículo 4 es un conector de lo que está antes en el capítulo 8, pero antes también en el capítulo 7. Y esto es que cuando la iglesia comenzó, sabemos que había miles de personas, creció de una manera exponencial, los apóstoles, habían discípulos, después diáconos, la gente seguía llegando a la iglesia, es decir, fue un movimiento tremendo. Algunos estaban muy descontentos de este nuevo movimiento, especialmente líderes religiosos que no querían que se predicara, que se hablara, que se enseñara, se anunciara de Jesucristo de Nazaret como el Hijo de Dios. Entonces los líderes religiosos judíos trataron de limitar, de evitar y hasta perseguir hasta la muerte a la iglesia y a los cristianos para que dejaran de hablar de Jesús. Y es lo que nosotros vimos en el capítulo 7 y también en los comienzos del capítulo 8, cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Y dice que él obtenía permiso de las autoridades para entrar en las casas de los cristianos, sacarlos de ahí y llevarlos a la cárcel, para que ellos renegaran de Jesús, renunciaran a Jesús y dejaran lo que es el cristianismo. Y dice la Escritura que hubo una gran persecución en un momento cuando la iglesia estaba tal vez en el pináculo, estaba en la cima de la montaña, todo iba bien, sanidades, prodigios, milagros, Dios bendecía, gente llegaba, es como que estaban en la cima de la montaña, todo iba bien y de repente, ¡pum! Dice la Escritura, vino una gran persecución a la iglesia. Y aquí nos encontramos en esta persecución. La iglesia estaba en la ciudad de Jerusalén. Había miles de cristianos ahí. La iglesia estaba grande. La persecución fue ahí en Jerusalén. Y fue tan grande esta persecución, dice el versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Muchos fueron esparcidos. Muchos cristianos tuvieron que dejar Jerusalén. La Biblia dice que solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén. Aquellos que no eran apóstoles y muchos cristianos tuvieron que ir a otros lugares, a otras ciudades, escapando de esta gran persecución. Pero ¿qué nos dice el versículo 4? Cuando los cristianos huyeron de esta persecución en Jerusalén, ¿cómo ellos fueron esparcidos? Mira, acompáñame, dice, así que los que habían sido esparcidos, muchos cristianos, dice, iban escondiéndose donde podían hacerlo. ¿Cómo dice la Escritura? Iban predicando la palabra. Debemos conocer el contexto. Ellos estaban siendo perseguidos. Y cuando ellos escaparon por esta persecución increíble, la Escritura nos dice que ellos no iban escapando con miedo, temerosos, ellos no iban escapando pensando cómo salvar sus vidas, sino que ellos fueron esparcidos y dice que mientras iban a otros lugares, iban predicando. Hoy día cuando ustedes estaban llegando, una hermana llegó y me dice, pastor, aquí estoy, al fin, aquí estoy, lo logré. Y estuvimos hablando un poquitito y yo le dije, bueno, hierba mala nunca muere, ¿cierto? Es como en el pasto, cuando usted tiene chépica, este pasto que usted lo saca pero vuelve a salir. Usted lo saca y vuelve a salir, ¿cierto? Y ni siquiera lo riega, pero ahí está. Es increíble, el espíritu de la iglesia, de los cristianos en sus comienzos era así. No es que eran hierba mala, al contrario, dice que hacían bien al pueblo, sanidades, prodigios, y la gente del pueblo los tenía en alta estima, gustaban de ellos. Pero dice que fueron perseguidos por causa de su fe, y mientras ellos iban, estos no se cansaban. Predicaban y hablaban de Jesús donde ellos se encontraban. Esto nos muestra la pasión que nuestros hermanos tenían al comienzo. Esto nos muestra el compromiso que ellos tenían en los comienzos. ¿Un compromiso con qué?
con las palabras del Señor Jesucristo, quien dijo: id y predicad el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Algunos dicen, bueno, esas son palabras que el Señor Jesucristo le entregó a los apóstoles. Y yo no soy apóstol, yo soy un cristiano, yo soy pastor, soy diácono, tal vez soy un miembro de una iglesia. Yo no soy apóstol, esas palabras no son para mí, por lo tanto no tengo que predicar. Pero queridos hermanos, si nos fijamos bien en el texto que hoy día tenemos aquí, Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, nos habla no de un apóstol, sino que nos habla de un hermano. Dice que mientras habían sido esparcidos, iban predicando la palabra. El versículo 5 nos dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El versículo 5 comienza con Felipe, y no es este Felipe, por si acaso, ¿ya? No es este Felipe para que... A veces uno se pone contento cuando aparece el nombre de uno en la Biblia, ¿ya? Mi nombre, por ejemplo, aparece en la Biblia, el rey Darío, entonces, ¿viste? Mi nombre era de un rey, ¿ya? Pero no, dice la Escritura que Felipe era un discípulo, era un cristiano, él no era apóstol. De hecho, Felipe fue escogido por la iglesia en Jerusalén, ya fue presentado a los apóstoles como uno que podía servir las mesas, un diácono. Y eso lo vimos en Hechos 6. Y dice que cuando la iglesia los presentó a los apóstoles dijeron: ok, está bien, y oraron por ellos. Felipe era uno de esos 7. Y cuando volvemos nosotros al capítulo 6, de hecho nos vamos a dar cuenta que estos 7 tenían que cumplir unos requisitos. Tenían que ser personas de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría. Felipe era uno de ellos. Y en lo que vemos aquí, sí, parece que él cumplía esos requisitos, porque lo que dice la Escritura de Felipe cuando de Jerusalén fue a Samaria es que él hizo prodigios y milagros. Pero vamos al comienzo del versículo 5, dice: Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Cuando dice que descendió, y en el contexto nos muestra, recordar que la iglesia estaba en Jerusalén. Jerusalén está en terreno alto, la ciudad de Jerusalén. Entonces cuando dice descendió, dejó la ciudad de Jerusalén, y Samaria, que es una región, pero también una ciudad, está en el norte de Jerusalén. Jerusalén, en el norte está Samaria. Samaria es conocida por los samaritanos, una parábola que el Señor Jesucristo contó una vez, ¿cierto? Del buen samaritano y también una mujer que era samaritana. Estaba en el norte de Israel. Interesante esto, que la Biblia dice que Felipe no fue a Italia, no fue a Alemania, no fue a Estados Unidos. Muchos quieren ir a Estados Unidos, ¿cierto? Dice que fue a Samaria. Debemos recordar también al comienzo del libro de Hechos, antes que el Señor, ya resucitado, volviera al Padre, le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. Y Él les dijo, recordar, no se vayan de Jerusalén, pero hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero recordar aquí que el Señor Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y nosotros en el libro de Hechos vimos que las palabras del Señor Jesucristo se cumplió. El Espíritu Santo vino, ¿cierto? En Pentecostés sobre los cristianos. Pedro predicando, hablaron en otros idiomas, muchos se convirtieron. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Vino el Espíritu Santo, ¿y qué hicieron los discípulos? Se quedaron en Jerusalén. Siendo que el Señor Jesucristo les dijo: quédense, no se vayan de Jerusalén hasta
que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Señor les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último o los confines de la tierra del mundo, ¿cierto? Es decir, que el Espíritu Santo vino para hacer a los discípulos del Señor Jesús testigos, para que anunciaran el Evangelio en Jerusalén, en Judea, la región donde estaba la ciudad de Jerusalén, en Samaria, en el norte de Israel y en otros países. Pero cuando vino el Espíritu Santo, queridos hermanos, y todo eso ocurrió, los discípulos se quedaron en Jerusalén. ¿Sí? Ellos se quedaron en Jerusalén, siendo que Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta, y después les dijo, cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén, pero también fuera de Jerusalén, Judea, Samaria. Entonces, ellos no querían dejar Jerusalén, porque todo estaba pasando en Jerusalén. Imagínense, vino el Espíritu Santo, hablaban en otros idiomas, sanidades, prodigios, milagros, cojos andaban. O sea, todo estaba pasando en Jerusalén. Y cuando todo está pasando en un lugar, nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Estar en ese lugar, ¿cierto? Si hay un lugar donde dicen, oye, mira, están regalando aquí entrada, están regalando comida, la gente dice, no, ¿qué voy a ir a ese lugar? Al contrario, muchos van a decir, oye, vamos a ver, por lo menos vamos a ver si es así. Entonces los discípulos, claro, todo estaba pasando en Jerusalén, estaban cómodos, estaban felices, Dios estaba bendiciendo todo en Jerusalén, pero no era eso la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesucristo les dijo, recibiréis el Espíritu Santo no para que hablen en otros idiomas, recibirán el Espíritu Santo no para que tengan dones. El Señor Jesucristo dijo, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos. Queridos hermanos, queridos amigos, si usted quiere saber si un cristiano tiene o no el Espíritu Santo, que a algunos tanto les interesa saber, si usted quiere saber si un hermano, una hermana tiene el Espíritu Santo, una de las señales de que una persona, un cristiano tiene el Espíritu de Dios, es que esa persona, ese cristiano, ese hombre o una mujer, está siendo testigo de Cristo. Y ser testigo de Cristo es predicar el Evangelio. Es cuando habla de ser testigo, hace referencia a los testigos que hay en los juzgados, ante los jueces. Cuando ocurre un juicio, uno envía o uno va con testigos, ¿cierto? ¿Y qué hacen los testigos en los juicios? ¿Están espectadores? ¿Están mirando cómo todo ocurre, cómo lo hace el juez, dónde está el que acusa, dónde está el defendido? ¿Qué hacen los testigos? Declaran. Llega un momento en que el juez dice, pase el testigo, o a veces un abogado dice, yo traje un testigo, que pase el testigo y dé su testimonio. El Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, hará que ustedes declaren de mí. Y declarar, queridos hermanos, tiene que ver con lo que Felipe dijo. Les predicaba a Cristo. Predicar, queridos amigos, yo quiero dejar esto bien claro. Predicar no es solamente estar aquí adelante. Ustedes ven el pastor, tal vez todos los domingos, un predicador que está aquí. Predicar no tiene que ver con que usted tiene que pasar aquí adelante, pararse o sentarse, estar aquí. Predicar tiene que ver con anunciar, proclamar. Eso es predicar. Predicar tiene que ver con contar una verdad, contarla. Predicar tiene que ver con anunciar. Vengo a anunciarles una verdad. Es cuando usted llega a su casa y tal vez a su esposo o esposa, mi esposa a veces me dice, Darío, no sabe lo que me acabo de enterar. O yo también llego a la casa y le digo, amor, adivina qué. No sé si ustedes ocupan esa frase o cosas así. Tiene que ver con eso. Predicar es que usted se acerca a una persona y le dice, ¿sabes qué? Cuando nosotros predicamos no tiene que ver que usted tenga que venir con una camisa, una corbata y tener una Biblia aquí y está hablando, está predicando. No, predicar tiene que ver con anunciar a Jesús. Y anunciar el Evangelio de Jesús tiene que ver con contar una buena noticia.
Eso es predicar. Pastor, pero yo no sé predicar. Usted puede predicar. No, pero es que yo no puedo hablar en público. Es que predicar no es hablar en público. Predicar tiene que ver con contar una verdad y la verdad de Cristo. La Biblia llama la verdad de Cristo como el Evangelio de Cristo. Y la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Si usted le va a hablar a alguien de Cristo, quiero que recuerde esto. Usted le está haciendo un favor a esa persona. Usted le está contando una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Dios nos amó tanto, aunque éramos pecadores y hemos hecho cosas malas, y Dios lo sabe, pero Dios nos ama tanto que Él quiso rescatarnos, salvarnos de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir. ¿Y cómo Dios lo hizo? Él mandó un Salvador. A Jesús, su único Hijo. Y la buena noticia es que Jesús vino para demostrarle aquí, no tan solo para decirnos que Dios nos ama, sino para demostrarle, para que usted esté completamente seguro que Dios le ama. Jesús vino para demostrarle a usted y a mí que Dios verdaderamente nos ama, de verdad. ¿Y saben cómo Jesús lo demostró? Para que tú creas en mí, mira, voy a entregar mi vida por ti. Y dice la Escritura que Él entregó su vida, tomó nuestro lugar en la cruz. Él no era pecador, Él no había pecado nunca, pero dice la Escritura, tomó nuestros pecados, los cargó en la cruz y murió, pagó nuestra condena para que usted y yo fuéramos libres de nuestra condena y no tuviéramos que pagar por nuestros pecados. Y por eso, cuando estaba en la cruz, el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo cuando pecamos. Cada vez que pecamos nos alejamos más de Dios. No lo sabemos, no nos damos cuenta. Cada pecado que cometimos, cada rebeldía nos aleja más de Dios. Pero Jesús estuvo ahí por usted. Y por eso Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Demostrándonos cuánto Dios nos amó. Y cuando llegó el momento en que eso ya se había pagado, ya estaba cumpliendo su misión de rescate, Jesús también dijo, consumado es. Es decir, ya he pagado por ellos. Y dice la Escritura que Él expirando entregó su espíritu, murió y dejó esta vida. Pero la Biblia dice que lo sacaron de la cruz. Gente piadosa, gente que se interesaba de Él. Debemos recordar momentos antes, gente, crucifíquenlo, lo estaban rechazando, pero cuando Él murió, hubo gente que amaba a Jesús, pidió su cuerpo, lo sacaron de la cruz, le sacaron los clavos, lo bajaron de ahí, lo envolvieron en una tela y lo pusieron en una tumba nueva que un hombre rico tenía. Dice la Escritura que pusieron a Jesús ahí y lo honraron. Estuvo 3 días ahí. Y al amanecer del tercer día, dice la Escritura, Jesucristo volvió de la muerte. La Biblia dice que la muerte no pudo retenerlo. La Biblia dice que no hay nada más poderoso que Dios. La Biblia dice que el Padre le dio a su Hijo la potestad de dar su vida por muchos, pero le dio también el poder para tomar nuevamente su vida. Y por eso Jesús, cuando resucitó, Él estaba confirmando lo que Él dijo a la gente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es lo que Felipe predicaba en Samaria. A Cristo, su vida, lo que Él hizo, su resurrección. Él no era un apóstol. Él no dijo, bueno, yo no soy apóstol, no tengo por qué predicar. Él era un cristiano solamente, un discípulo de Cristo, comprometido con su Señor, con Cristo nuestro Señor. Y dice en el versículo 6 algo muy interesante: y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía.
Que dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¿Y eran sanados por quién? ¿Por Dios? Pero Dios, ¿a quién había usado para sanar a esa gente enferma? Dios, ¿a quién había usado para liberar a personas que estaban poseídas de demonios y teniendo una vida miserable? ¿A quién había usado? A Felipe. Hermanos, queridos hermanos, ¿Felipe era apóstol? Él era un hermano. ¿Y cómo es que él también hacía prodigios y milagros? ¿No acaso eran solamente los apóstoles que hacían estos prodigios y milagros? Es que la Biblia dice que Felipe, como otros más, estaban llenos del Espíritu de Dios. Queridos hermanos, si nosotros, como dijo el Señor Jesús, estamos llenos del Espíritu de Dios, si caminamos en el Espíritu, si andamos en el Espíritu de Dios nos va a ayudar, nos va a guiar, pero también nos va a capacitar para cumplir lo que Dios nos pidió, lo que el Señor Jesús nos pidió. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús nos pidió? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. La iglesia en sus comienzos no dejó todos los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles dijeron, cuando hubo este tema con las viudas, que necesitaban atender a las viudas? Los apóstoles dijeron, ok, busquen ustedes personas que puedan ayudar en esto, porque nosotros no podemos desatender la oración y la palabra de Dios. Ellos estaban enfocados en predicar el evangelio, en orar. Pero ojo aquí, no eran los únicos. Felipe también era alguien que predicaba. Dios lo usaba. Y queridos hermanos, al leer esta historia de Felipe, la pregunta es, ¿qué hizo Felipe para que Dios lo usara tanto? Él no era apóstol. Él era un discípulo más, un cristiano. ¿Qué hizo él para que Dios lo usara de esta manera? Y dice que en el versículo 6, las multitudes unánimas prestaban atención a lo que Felipe decía. Cuando él hablaba de Jesús, multitudes estaban ahí escuchándolo. ¿Cómo alguien puede tener esa influencia en mucha gente? ¿Qué hizo Felipe para que Dios lo usara de esa manera? La misma pregunta debe ser para nosotros que no somos apóstoles, pero sí somos discípulos de Jesús. ¿Qué debo hacer para que Dios me use también? Dios quiere usarnos. La gran comisión no fue solamente para los apóstoles, fue para cada hijo de Dios. Y para cumplir lo que Dios nos pide, el Señor Jesús nos pide, debemos también nosotros interesarnos en querer cumplir. En primer lugar, ¿qué hizo que Felipe fuera usado por Dios? Él quiso obedecer a Dios. Si no, él no hubiera ido predicando. Se quedó calladito. Pero él quiso obedecer a Dios y mientras él iba a Samaria, dice que fue predicando de Cristo, le predicó a la gente. Él quiso ser obediente. Y cuando somos obedientes a Dios como hijos de Dios, el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida. El estar lleno del Espíritu Santo, queridos amigos, tiene que ver no con hablar lenguas como que es la única señal. Estar lleno del Espíritu Santo es tener una vida rendida a Dios. ¿Cómo usted puede identificar una persona que tiene y está llena del Espíritu Santo cuando esa persona toma la decisión de ya no hacer lo que quiere, sino que quiere ahora hacer lo que Dios quiere? Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con dejarle el volante de nuestra vida a Dios, para que Él conduzca nuestra vida y no nosotros. Él no quiere que ni siquiera seamos los copilotos, porque aquellos que conducimos, hasta el copiloto nos dice, dobla aquí, más allá, estaciónate aquí, prende las luces, apaga las luces, ¿cierto? Dios ni siquiera quiere que seamos copilotos. Dios nos quiere en el asiento de atrás. Pero Él no nos quiere en el asiento de atrás para que vamos así como happy, ¿ok? El Señor conduce. No. Él quiere tener el control de nuestra vida. Y cuando usted decide
en su intimidad con Dios, Señor, toma el control de nuestra vida, toma el control de mi vida, Señor, me rindo a ti. El Espíritu de Dios comienza a tener más influencia en su vida. Y cuando el Espíritu Santo comienza a tener más influencia en su vida, Él le va a ayudar, porque eso dijo el Señor Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo tenga más control en su vida, y usted y yo le demos la libertad que Él merece como Dios, su poder se va a manifestar. ¿Por qué Felipe hacía todos estos prodigios y milagros? ¿Porque Felipe era el bacanito de los diáconos o de los hermanos ahí? No. Porque él dejó que el Espíritu de Dios tomara el control de su vida. Y dice que, versículo 7, muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Mira lo que dice el versículo 8, y había gran regocijo en aquella ciudad. Tremendo lo que dice, y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Y por qué había gran regocijo? Porque vieron el partido del Real Madrid con el Barcelona y ganó el Real Madrid. Había gran regocijo porque tal vez encontraron una gran mina de cobre, de oro o pozos petroleros en ese lugar. ¿Por qué había gran regocijo? Por lo que Dios estaba haciendo a través de Felipe. Pero no tan solo lo que él estaba haciendo, liberando endemoniados, sanando enfermos, sino que había gran regocijo porque ellos supieron quién era Jesús. Alguien fue que se interesó y les contó y les dijo, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Él vino por ti, Él murió por ti, resucitó para que si tú crees en Él, puedas tener una nueva vida. Y para demostrar ese mensaje, Felipe, es que muchos fueron sanados en el nombre de Jesús. Y dice que la gente en esa ciudad tenía gran regocijo. Queridos hermanos, cuando nosotros cumplimos lo que Dios nos pide, Él nos va a respaldar. Y cuando Dios le respalde a usted, Dios lo va a usar para hacer grandes cosas. No para que su nombre escale, sino para que el nombre de Dios sea honrado. Y si Dios lo usa a usted, ¿sabe lo que va a pasar? Otras personas van a salir beneficiadas. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me seréis testigos en Jerusalén, pero también en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Porque la salvación y la bendición de Dios, Él la quiere compartir no con algunos, no con los de Jerusalén solamente. Él quiere compartirlo con todo el mundo. Y para usted y para mí, todo el mundo son aquellas personas que nos vamos a encontrar en un ratito más. Son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros familiares, son aquellas personas que tal vez son desconocidas completamente, pero justo estamos en el paradero esperando la misma micro. ¿Y qué podemos hacer? Compartirles la palabra del Señor. Pastor, yo soy muy tímido. Sí, muchos de nosotros éramos muy tímidos cuando nos encontramos con la palabra del Señor que nos decía que teníamos que hablar a otro de Jesús. Pero pastor, ¿y si me rechazan? Una vez yo aprendí esto del Señor y ha sido una regla para mí. Cuando yo era más joven, sí, yo era muy tímido. No me gustaba ni siquiera hablar en público ni nada de eso. Pero cuando leí la Escritura y entendí que el Señor me pedía predicar el Evangelio con otro amigo en la iglesia que estábamos en Milipilla años atrás, tomamos la decisión radical. Para nosotros era lo más radical que podía ser. Tomamos la decisión de algunos días de la semana ir a la plaza de Milipilla en las noches y a las personas que estaban sentadas ahí pololeando a veces y otras cosas más, nosotros nos acercábamos con una encuesta. ¿Qué piensas de Dios? ¿Podemos hablar contigo unos minutitos? Tenemos una encuesta. ¿Qué piensas tú de Dios? ¿Tú crees en Jesús? Y usábamos esas preguntas para hablarle de Jesús. Y muchas personas nos decían, no, ¿saben qué? No quiero nada con Dios. No, ustedes son canutos. No quiero nada con los canutos.
Y a veces llegábamos a la casa medio desanimados porque nos rechazaban. Y un día el Señor me dijo, Darío, no te están rechazando a ti. A mí me están rechazando. A veces nosotros lo tomamos tan personal, pero es así. No es que a usted lo rechazan cuando le hable de Cristo, están rechazando a Dios. Nuestra labor no es convencer a las personas. Nuestra labor es hacerles saber las buenas noticias de Jesús. ¿Qué deciden ellos con respecto a Jesús? Ellos tendrán que dar cuenta ante Dios. Pero nosotros debemos ser fieles como Felipe. Ir por todo lugar y a toda persona, anunciar, hablar, compartir de Jesús. Tal vez no sabemos mucho de la Biblia, pero una cosa sabemos, Dios nos ama y Él envió a Jesucristo a morir por ti o por nosotros. Y eso puede ser suficiente. Tal vez tiene que ver con invitar a alguien. Oye, te invito a mi iglesia. Ven, allá se predica el Evangelio. Si usted está interesado en alguien y quiere que él sea salvo, salva, perdonado por Dios, también preocúpese. Invítelo. Nuestros hermanos que se van a bautizar este domingo están aquí. ¿Saben por qué? Porque alguien los invitó. Y eso es parte de ir y predicar el Evangelio. Los primeros discípulos del Señor Jesús llegaron porque un hermano invitó al otro hermano, Felipe, a Pedro, a Andrés, a su hermano Andrés, a Pedro. Felipe fue a buscar un amigo, Natanael. Así llegaron los primeros apóstoles. También predicar el Evangelio tiene que ver con esto. Sabes, mira, yo no sé mucho, pero te invito a mi iglesia y vas a escuchar, vas a saber más si te interesa. Queridos hermanos, la iglesia en sus comienzos así vivía. Fueron perseguidos, pero en vez de esconderse, ¿qué ellos hicieron? Iban y predicaban el Evangelio con valor, con seguridad, que les daba la verdad de que Jesucristo había resucitado. El Espíritu Santo estaba con ellos y les apoyaba y les daba poder y osadía para hablar de Jesús. Ellos solamente hablaban, la gente escuchaba y Dios hacía la obra en los corazones. Y es lo que nosotros debemos tener en mente. Queridos hermanos, amigos, este año 2022, no esperemos una persecución para predicar. Este año debemos predicar. Usted, donde vaya, donde le toque estar, Dios lo puso ahí. Y si Dios lo puso ahí es con un propósito. Y ahí donde usted esté, tal vez es su Samaria, predique a Cristo ahí. En su trabajo, en su familia, en su barrio, en la misma congregación, en todo lugar. Este año, querido hermano, usted tiene que hablarle a alguien de Jesús. Usted tiene que traer a alguien a Jesús. Procure, Señor, úsame este año. Tal vez Dios lo va a usar, lo va a poner en la vida de una persona, que esa persona tal vez estaba orando. Señor, quiero acercarme a ti, pero no sé cómo. Y tal vez como Felipe, que vamos a ver más adelante, este mismo Felipe se acercó, Dios lo llevó a tener contacto con un etíope. Dios lo llevó ahí. Ese etíope quería saber más, pero no sabía, no tenía alguien que le explicara. Dios usó a Felipe, lo llevó para tener este contacto. Que Dios nos contacte así. Que Dios nos contacte con personas que están listas. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero Jesús también dijo, la mies está lista para cosechar. Los obreros son los que faltan. Que el Señor nos use, te use este año a llevar a alguien a Cristo, a predicarle a alguien, a seguir el ejemplo de Felipe, nuestro hermano. Amén. Quiero invitarle que se ponga en pie. Estamos terminando ya nuestro culto de hoy. Padre, queremos darte muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Pedimos por favor, Señor, que tu palabra se haga carne en nuestra vida. Queremos darte gracias por el libro de Hechos que nos muestra cómo vivía la iglesia, y no tan solo la iglesia, los apóstoles, sino nuestros hermanos, aquellos discípulos de Cristo como Felipe. Ayúdanos como Él a buscar ser llenos del Espíritu Santo este año. Y ayúdanos, Señor, a que tu Santo Espíritu tenga el control de nuestra vida, nos guíe nuestros pasos y nos ayude como Felipe a anunciar, a compartir las buenas noticias de Jesús. Padre, pon personas en nuestro camino que nos pregunten acerca de nuestra fe, pero también pon a nosotros en el camino de alguien que necesita escuchar de nuestra fe
de la fe de Cristo. Padre, bendice a cada familia que está representada aquí. Protégenos, guíanos, cuídanos en esta semana y también úsanos en este año 2022 para la gloria de tu nombre, a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos.